Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. En esta sesión vamos a iniciar el proyecto práctico en el cual vamos a aplicar los diferentes comandos para la creación de una solución utilizando Entity Framework y el .NET CREAT. Lo primero que se tiene que hacer es crear una carpeta en la cual vamos a almacenar el proyecto. Lo siguiente que debemos es especificar o utilizar el comando que vamos a utilizar para la creación de la solución. Para eso utilizamos el comando .NET New sln-n y a continuación damos el nombre de la solución. A continuación creamos los proyectos tanto Web API, soluciones de clase como dominio, aplicación e infraestructura para mantener la arquitectura hexagonal o la arquitectura por capas. Procedemos a crear nuestras entidades y procedemos a crear todo lo relacionado con las capas. Después de que tengamos ya creada cada una de las capas, vamos a visualizar el contenido. A continuación, lo que vamos es a establecer o vamos a agregar cada una de estas soluciones a la solución principal. Para eso utilizamos el comando .NET sln add. Y a continuación debemos especificar cada una de las soluciones que vamos a implementar. Antes de esto, vamos a crear la solución de tipo Web API que nos hizo falta. Especificamos useController para que de manera automática nos genere la carpeta de controladores y configure en el inyector en program.cs es el uso de controladores. Ahora sí vamos a agregar cada uno de los proyectos a la solución principal utilizando el comando .NET sln add. Y a continuación vamos a especificar cada una de las soluciones que hemos creado. Tanto API, aplicación, dominio, estructura. Por último, vamos a ejecutar el comando .NET sln-list para verificar las soluciones que están vinculadas a la solución principal. Y como podemos ver, ya se encuentra asociada API, aplicación, domain e infraestructura. Después de haber vinculado cada una de las soluciones a la solución principal, lo que tenemos que hacer es establecer referencia entre cada una de las soluciones. Recordemos que cuando hablamos de establecer referencia, es la manera en que cada una de las capas puede acceder una a la otra. Entonces vamos a comenzar agregando referencia entre infraestructura y dominio. Esto lo vamos a hacer utilizando el .NET CLI. Para eso utilizamos el comando .NET, ubicamos infraestructura, reference a dominio. A continuación vamos a establecer referencia entre aplicación y dominio. Luego establecemos referencia entre infraestructura y aplicación. Luego tenemos que establecer referencia entre nuestra aplicación API con
con infraestructura y con dominio. Muy bien, ya con eso hemos establecido referencia en cada una de las capas. Como vemos en este gráfico, podemos referenciar cada una de las referencias que establecimos. Estas líneas punteadas indican que dominio no se puede comunicar con aplicación ni tampoco se puede comunicar con web app, y aplicación no se puede comunicar con nuestra app. Perfecto, ya que tenemos estructurado el proyecto y establecidas las referencias, vamos a acceder a Visual Studio Code desde la carpeta del proyecto. Revisamos que el perfil esté en .NET. Este perfil es creado de manera personal. Recordemos que en el perfil se encuentran asociadas las diferentes extensiones que ya hemos visto cómo se configuran en el entorno de trabajo. Siguiendo los lineamientos de la documentación, vamos a crear dentro de la carpeta dominio, vamos a crear entities, value objects y enums. Para esto vamos a hacer uso del explorador de soluciones. Digamos que es un poco más práctico poder utilizar este explorador de soluciones, ya que es como si estuviéramos trabajando dentro del mismo entorno de desarrollo. Para esto vamos a seleccionar dominio. Aquí nos aparecen las dos opciones, archivo o carpeta. Vamos a dar en carpeta, vamos a indicar que vamos a crear entities, vamos a crear value objects y vamos a crear enums. Si revisamos en dominio, nos encontramos con estas carpetas. Si nos fijamos en el explorador de Visual Studio Code, vamos a encontrar entities, enums y value objects. Si queremos, podemos eliminar estas clases, no las vamos a necesitar. Él las crea por defecto. Podemos dar clic derecho, eliminar si así lo deseamos. Podemos repetir este mismo proceso de eliminación en cada uno de los proyectos. No va a tener ningún impacto negativo al momento de trabajar. Muy bien, entonces ya teniendo toda la estructura del proyecto, teniendo las carpetas de Entity, Enums, vamos a continuación a crear los enumeradores. Para crear los enumeradores los vamos a crear desde la pestaña del explorador de soluciones, ya que es una manera más eficiente al momento de trabajar con .NET. Para crear un enumerador dentro de la carpeta enums, simplemente me ubico en la carpeta y damos clic sobre el icono de crear archivo. Y en el listado de plantillas buscamos enum y damos el nombre del enum, en este caso order status. Un enter y sencillamente lo que vamos a hacer es a copiar y pegar el diccionario de la definición del enum, en este caso los elementos internos. Acá podemos hacer un salto de línea en cada uno de los valores del enumerador para una mejor lectura. Siempre hay que tener en cuenta que el último valor del enum no lleva punto y no lleva coma, perdón. Luego de esto vamos a generar el siguiente enumerador enum que se va a llamar payment status.
Repetimos lo mismo, en la documentación se encuentra la definición de cada uno de los métodos de pago y simplemente los pegamos, organizamos y recordar siempre que el último valor nunca termina en coma. Por último vamos a definir el último enumerador y asignamos los valores del enum. Recordemos que estos valores los vamos a utilizar como tipos de datos para nuestras entidades. El siguiente paso en la construcción del ejercicio es la definición de los Value Objects. Recordemos que los Value Objects cumplen una función clave dentro del modelo de datos basado en el Domain Driven Design, en el DDD. Básicamente, el papel de un Value Object es representar conceptos inmutables sin entidad propia, encapsulando lógica y reglas del negocio alrededor de su valor. Es decir, que los Value Objects me permiten definir las reglas del negocio. Entonces vamos a definir los Value Objects, que son las reglas del negocio, para implementar validación en algunos datos de nuestro backend. Para esto seleccionamos Value Objects y en este caso vamos a generar un nuevo registro y vamos a buscar la opción de Record. Y vamos a ingresar el nombre de Money. Tenemos que se genera una clase de tipo Record llamada Money. En este caso vamos a copiar y pegar el contenido que se encuentra en la documentación, donde este record está definiendo unos atributos. ¿Qué atributos define esta estructura? Define tanto la cantidad como la moneda. Y básicamente en este registro lo que nosotros buscamos es definir una regla del negocio en la cual se especifique el tipo de dato que va a soportar la moneda y qué tipo de moneda se va a utilizar, ya sea moneda en dólares o en pesos colombianos. Aquí tenemos el constructor, el cual me permite especificar la cantidad y el tipo de moneda, donde estoy validando si la cantidad es menor a 0 o si la cantidad es nula. Esto con el objetivo de obligar al usuario de que la información que se introduce en el campo sea la que es requerida para el producto. En este caso, notemos que la cantidad es redondeada a 2 decimales y aquí tenemos el currency, el cual me permite colocar pues o convertir ese tipo de dato en mayúsculas. Perfecto. Ahora vamos a definir nuestra regla de negocio para el código del producto. Vamos a crear un record de tipo SQ. Para esto seleccionamos el Value Object, damos clic en el archivo, buscamos Record y simplemente pegamos el nombre, en este caso SKU. Recordemos que cada definición de esta lógica se encuentra plasmada en la documentación. Acá simplemente lo que estamos haciendo es generando un copiado exacto de la documentación. Igual tenemos una validación donde estamos recibiendo un string y donde se está validando que ese string no sea vacío o que contenga espacios en blanco. Si sucede esto, se dispara una excepción donde se indica que ese elemento o ese código es necesario para el registro que se está insertando en mi base de datos. Recordemos que los Value Objects definen reglas de negocio. Vamos a definir ahora el récord para el correo electrónico. Repetimos el mismo proceso, simplemente vamos a llevarnos la lógica que se encuentra en la documentación y la pegamos en nuestra definición. De igual manera, se hace una validación que los valores no contengan espacios en blanco o si contienen espacios en blanco, que contenga el arroba como correo electrónico válido.
Por último, por último, podemos crear un registro para la dirección, un record que me va a permitir validar la dirección y poder especificar cómo está estructurada la dirección en un momento dado. Recordemos que en la normalización de bases de datos, la dirección es un campo que rompe la atomicidad, entonces debemos separarlo en una tabla totalmente diferente. Entonces vamos a crear un registro que nos permita mantener esa atomicidad. Es simplemente como para ver el ejercicio. Simplemente vamos a crear acá otro récord donde le vamos a definir el nombre de dirección. Vamos a definir los atributos que pertenecen a esa dirección. Aquí incluso podemos eliminar las llaves porque estamos definiendo un único DTO. Acá básicamente un récord se puede considerar como un DTO que define las reglas. En este caso estoy especificando un DTO que me va a especificar que va a contener esta data. Y al momento de ser enviada a la base de datos, pues debe ser reconocida como tal. Es que vamos a especificar que esta clase va a ser stateless, sellada. Quiere decir, cuando una clase es sellada, quiere decir que no va a poder ser heredada. A continuación, lo que vamos a hacer es a crear las entidades. En el backend vamos a encontrarnos con la posibilidad de tener atributos que son comunes para todas las entidades. En este caso, nosotros podemos crear una entidad base, la cual pueda ser heredada en mis otras entidades. Esto nos va a permitir ahorrar esa definición de tipos de datos y de llaves principales. Por ejemplo, yo puedo considerar que mi llave principal es estándar para todas mis entidades, pero hay que tener presente de que esas llaves pueden ser de un tipo de dato diferente. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esta premisa. En entidades vamos a crear un nuevo archivo, vamos a especificar que es una clase. En este caso vamos a crear una clase llamada Base Entity. Que Base Entity se va a encargar de definirme ese atributo por defecto. Como necesito que Base Entity reciba el tipo de dato, porque no todas mis llaves van a ser del mismo tipo, no todas van a ser enteras, entonces necesitamos pasarle por parámetro un tipo de dato genérico. Por último, según la documentación que tenemos plasmada, vamos a copiar y vamos a pegar la definición de ese atributo, que lo definimos público, donde una de las ventajas es que este ID ya puede tomar cualquier tipo de dato. Vamos a comenzar a definir cada una de las entidades que son presentes dentro de nuestra lógica. Tenemos estos elementos, esto es una característica de accesibilidad de protegido, quiere decir que este atributo solamente va a ser accedido o solamente se va a poder acceder desde mi misma clase o desde la clase que lo está heredando. Entonces, acá vamos a crear las entidades para marca, nuestra documentación. Vamos a crear nuestras entidades para categoría, todos son clases. Vamos a crear otra clase para, si no me equivoco, es productos. Recordemos que las clases van en singular y con la característica que el primer carácter va en mayúscula. Y por último tenemos customer. En ese momento ya tenemos definidas las clases. Ahora le voy a indicar que cada una de ellas va a heredar de la clase Base Entity. Entonces simplemente en dos puntos Base Entity. Y por defecto él me pide el tipo de dato. En este caso, para marca voy a indicar que es de tipo entero. Voy a hacer lo propio para cada una de las entidades. Para categoría
entero. El cliente, podemos especificar que el cliente, el atributo principal, vamos a definirlo como un string para introducir solamente valores, o vamos a introducir valores tanto numéricos como de tipo carácter. El producto podemos definirlo como un string también, a ver cómo lo podemos aplicar. Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer es a definir las propiedades para cada una de las entidades. Para esto podemos referirnos a la documentación, donde vamos a definir en categoría dos atributos, perdón, un atributo, el nombre, donde tenemos el constructor. Recordemos que el constructor no es obligatorio. ¿Es una buena práctica definirlo? Sí, pero no es obligatorio. Tenemos marcas, tenemos clientes, notemos que el cliente tiene una asociación con nuestro value object. Aquí nos está marcando un error porque él nos está pidiendo que hagamos la importación del espacio de nombre. Acá básicamente nos está marcando un error porque el correo electrónico debe contener un valor. Digamos que cuando tenemos este tipo de elementos podemos omitir el constructor, el email. Aquí podemos definirle el interrogante para evitar el concepto de valores nulos. Como dijimos anteriormente, el constructor no es obligatorio porque por defecto todas las clases, si no se le define un constructor, siempre va a existir un constructor vacío. Tenemos productos, tenemos money. También fijémonos que nos está indicando que nos falta crear la importación. ¿Ah? Importación. Acá nos está indicando lo mismo, valor nulo del precio. ¿Qué pasa si le colocamos el símbolo de pregunta? Automáticamente pues se está asumiendo un valor nulo de acuerdo al precio. Recordemos que el precio va a estar compuesto por el valor y el tipo de moneda. Ya con esto tenemos definido cada una de nuestras entidades y sus principales atributos. Muy bien, en este momento ya tenemos definidas nuestras entidades, tenemos nuestros value objects, tenemos los enums. Ahora lo que vamos a hacer es a crear nuestros DB-Contents. Recordemos que el DB-Contents es esa clase que me va a permitir poder integrar mis entidades con el Entity Framework para poder realizar tareas específicas con el CRUD, donde se crea el DB-Contents. El DB-Contents normalmente se crea dentro de la capa de infraestructura. Para esto entramos a infraestructura, creamos un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto, perdón, esa nueva carpeta, no proyecto, carpeta, vamos a colocarle data. Y dentro de data vamos a crear una clase. Y esa clase le vamos a colocar como nombre, siempre se acostumbra a colocar el nombre del proyecto más el prefijo DB-Contents. Entonces, en este caso, Leora DB-Contents. Tenemos el DB-Contents. A continuación, lo que vamos a hacer es que esta clase va a heredar de DB-Contents. Acá tenemos un error porque no me identifica esta clase de DB-Contents. Lo más seguro es que nos haga falta instalar ciertos paquetes que son importantes a la hora de trabajar con el DB-Contents. Estos paquetes están relacionados con el Entity Framework. Entonces lo que vamos a hacer es a instalar estos paquetes, ya sea usando el administrador de Nuggets o haciéndolo desde la línea de comandos. Entonces vamos a hacerlo desde la línea de comandos. Para esto nos tenemos que ubicar inicialmente en la carpeta sobre la cual vamos a instalar los paquetes. En esta ocasión
Me voy a ubicar en la terminal. Vamos a ingresar a infraestructura y desde infraestructura vamos a instalar el paquete del Entity Framework Core. Y vamos también a agregar el paquete que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. En este caso vamos a trabajar con Postgres. Damos un Enter y hacemos la instalación. Recordemos que también debemos instalar dentro de nuestra, nuestra capa de API, tenemos que instalar el design. Recordemos que ese design es el que nos va a permitir realizar migraciones y hacer control de versiones de la base de datos. Entonces ya tenemos configurado nuestros paquetes del Entity Framework Core y el conector de la base de datos. Ahora sí nos vamos para el DB Context, revisamos en el archivo de importación y notemos que ya nos muestra, nos visualiza el paquete. Perfecto, entonces, con la definición del DB Context, lo que vamos a necesitar ahora es construir o crear el constructor. Aquí tenemos una sugerencia que nos da el autocompletado de Visual Studio Code, donde nos está indicando que vamos a crear el constructor llamado Liora DB Context, el cual va a recibir como parámetro las opciones del DB Context y donde tenemos que pasar por argumento la colección genérica, en este caso la clase Liora DB Context para el ejercicio práctico. Luego tenemos option, dos puntos base option. Recordemos que base me va a permitir, establecer esa herencia que tenemos nosotros al momento de crear las clases. Con esto tenemos ya nuestro constructor base. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar las entidades, tenemos que vincularlas a nuestro DB Context. Para aplicar o para vincular nuestras entidades al DB Context, lo que vamos a hacer es hacer uso de los DB Sets. En este caso voy a utilizar los recursos que tenemos en el documento. Vamos a pegar y acá nos da unos errores de importación. Producto. Y vemos que automáticamente con corregir uno ya estamos acá definiendo que cada uno de estos elementos vienen de entities. Ahora bien, recordemos que para poder hacer el llamado de cada uno de los archivos de configuración hicimos la sobrecarga del onModel creating. Entonces para esto vamos a crear esa sobreescritura. Para esa sobreescritura simplemente lo que hacemos es utilizar la sobreescritura, el override de onModel creating, donde él recibe el builder. Acá nos está marcando un error de importación, damos clic y le decimos que importe System Reflection. Ya con esto tenemos nuestro DB Context listo para ser usado. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es a crear los archivos de configuración. Recuerden que en los archivos de configuración nos van a permitir establecer los parámetros que van a tener cada uno de nuestras tablas al momento de crear una migración. Para esto simplemente en infraestructura vamos a crear una carpeta llamada configuración. Dentro de configuración vamos a definir unas clases las cuales van a contener los builders o las configuraciones de conexión a nuestra base de datos que nos van a permitir poder establecer esa estructura de cada tabla. Vamos a empezar definiendo branch configuration. Recordemos que esto es una clase. Para esto sencillamente lo que vamos a hacer es ubicarnos en configuración, un nuevo clase
Recordemos que esta clase tiene que heredar de la clase Entity Type Configuration. Acá nos está pidiendo que resolvamos la importación. Acá nos está pidiendo entities. Acá nos pide la implementación de la interfaz y él automáticamente nos implementa configuración, donde por defecto recibe un Entity Builder, el cual vamos a utilizar nosotros para establecer las propiedades de configuración de las tablas. Por ahora simplemente vamos a crear los archivos de configuración, ya que tendremos que establecer las relaciones entre cada una de las entidades. Esto ya hemos definido las 4 clases que pertenecen a la configuración. Ahora, lo que tenemos que hacer es establecer las relaciones entre cada una de las entidades para poder terminar de definir los archivos de configuración. Muy bien, entonces, a continuación lo que vamos a hacer es a definir las relaciones que existen entre cada una de las entidades. Para eso nos vamos a la entidad de marcas y verificamos si la entidad de marcas cumple una relación con algunas de mis otras entidades. En este caso, tanto marca como categoría se relacionan con productos. Para esto, siempre hay que tener en cuenta que la propiedad de navegación de tipo colección siempre va en la entidad padre, que me va a indicar la relación de uno a muchos. En este caso vamos a hacer el ejercicio con categoría. Tenemos por acá, en categoría, estamos definiendo nuestra relación. Recordemos que virtual es para poder establecer el tema de las cargas perezosas, donde tenemos nuestra propiedad de colección, de navegación de colección de productos. Vamos a hacer lo mismo para nuestra tabla de marcas. Recordemos que marcas también se relaciona de uno a muchos. Y lo que vamos a hacer ahora es que nuestra tabla de productos debemos definir las dos propiedades que van a actuar como llave foránea, tanto de categoría como de marca. En este caso, según la documentación, tenemos estos atributos. Es importante tener en cuenta que cuando definamos estos atributos que van a actuar como llave foránea, debemos siempre definir un estándar. En este caso va el nombre de la referencia, es decir, el nombre de la clase padre más el ID. Y a continuación se define la propiedad de navegación hacia la clase. Recordemos, esta es la propiedad de navegación. Lo mismo hacemos con categoría. Recordemos que al definir esta propiedad de navegación estamos indicando que el atributo category ID, brand ID van a actuar como llaves foráneas.
Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es a modificar las clases de configuración para definir cada uno de los atributos relacionales. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a marcas, a categorías y demás, y vamos a incluir nuestros elementos. En este caso voy a utilizar el objeto Builder en marcas. Según la documentación que tenemos ya una preconfiguración donde hemos definido que marcas en un ID, el nombre es único y que tenemos un atributo requerido y que tenemos la longitud máxima de la marca es de 50. Vamos a continuar con categorías. Fijémonos qué categoría tenemos también el índice del nombre como único. Por último, vamos a definir Customer. Nos está marcando este error porque nos hace falta importar el espacio de nombre de Barber Objects. Nos falta productos. Creo que pegamos lo que no era. Money, tenemos el mismo problema, hacemos la importación del dominio. Perfecto. Ya con esto tenemos aplicado nuestros archivos de configuración y las relaciones. Veremos que brand tenemos por acá especificado. Todavía no hemos especificado las relaciones, perdón. Ahora sí vamos a especificar las relaciones dentro de los archivos de configuración. Para eso nos vamos a ubicar en esta ocasión en categoría. Y con la estructura de Hasmany vamos a indicar que tenemos productos, categoría y que se está relacionando con la categoría. Bueno, ya con esto aquí en marca vamos a definir entonces la relación que existe con productos. Se hace de la misma manera que con categorías. Perfecto, con esto ya hemos construido la base inicial de nuestras entidades, relación, los value objects, nuestros enumeradores, nuestros archivos de configuración. Ahora nos queda simplemente por ver cómo aplicar migraciones.